Santiago. Comencemos leyendo el capítulo primero desde el principio juntos. Dice: Santiago, siervo del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya que saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir con cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico con todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha nacido consumado, da a luz a la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no le pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndole, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Cubrimos parte del versículo 4, y había mencionado en el servicio anterior, en el último estudio que tuvimos en Santiago, que el pastor J. Vernon McGee había dicho que en su congregación tenían el cuidado de niños, pero adentro del santuario principal había más bebés que aún ocupaban la botella. La única diferencia es de que los bebés que estaban en el cuidado de niños estaban bonitos. Y lo que él quería decir es de que
al tener bebés dentro del santuario porque se quejan o cosas pasan que les molestan y culpan a otras personas. Y abriendo luego el capítulo, Santiago dice: considérense muy dichosos cuando esas pruebas que vengan, no si es que van a venir, sino cuando vengan, dichosos, porque esas pruebas nos van a perfeccionar. En el versículo 4, en la versión de Reina Valera, dice que dejen la paciencia tener su trabajo perfecto, para que nosotros nos hagamos perfectos completamente. La palabra perfecta en el lenguaje original quiere decir que completamente preparado, madurado, o una ofrenda de holocausto completamente hacia el Señor. Y Santiago contesta la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos: ¿por qué si estamos en la palabra del Señor? ¿Por qué si somos salvos? ¿Por qué si nosotros servimos al Señor, ciertas cosas nos pasan? Las pruebas, las tormentas que nos ocurren. Pero también muchas de esas pruebas, muchas de esas tormentas, nosotros mismos nos metemos en esos problemas. La palabra que usa Santiago, el de ser maduro, está conectada del lenguaje original o relacionada como cuando uno tiene ciertos árboles o ciertas plantas que dan fruta. Nosotros cuando vamos a la tienda H-E-B, vamos a comprar la fruta, las naranjas, las manzanas, las peras, ya están listas para nosotros nomás llegar y escoger la que nosotros queramos. Y cuando le damos la mordida, obvio que están jugosas, están dulces, pero no miramos el proceso que llevaron esas frutas para estar maduras y preparadas para nosotros. Se les tiene que dar agua, ponerle su fertilizante, cuidarlas, tener que, por ejemplo, si están creciendo durante el invierno, que se cubran cuando está haciendo mucho frío. Esta semana pasada tuvimos granizo, cayó granizo donde nosotros vivimos, y tenemos plantitas que apenas están dando y pues quedaron maltratadas. No nomás la de nosotros, sino otros vecinos también que tenían plantitas que cayó ese granizo. Así es que también, usando esta ilustración, Santiago nos dice, así como estas frutas tienen que pasar por pruebas, tormentas, nosotros también, para que esa fruta esté dulce, esté jugosa, nuestras vidas tienen que pasar por esas pruebas para que nosotros seamos maduros en la palabra del Señor. Pero a nadie de nosotros nos gusta cuando estamos en esas pruebas. Es más, a veces, como dice Santiago, cuando digan que el Señor no lo está tentando, el Señor no puede ser tentado. La oscuridad y la luz no pueden mezclarse, así como el agua y el aceite no se pueden mezclar. Si alguna vez han visto cuando el agua llueve en el piso y el agua del cielo está cayendo, el aceite de la carretera solo luego se nota que está encima, o cuando hemos mezclado el agua con el aceite, no se pueden mezclar, uno siempre está encima del otro. Y es lo que dice, el Señor no nos tenta a nosotros, la oscuridad no se mezcla con la luz. Y nosotros no somos tentados. Nosotros a veces, nosotros mismos nos ponemos en situaciones y le echamos la culpa al Señor. ¿Por qué me dejaste pasar por esto?
¿por qué me está pasando esto? Si en realidad fueras un Dios poderoso, hubieras evitado esto. Pero no mirando nuestra propia culpa, no tomando responsabilidad por nuestras propias acciones. Y hay veces que también estamos orando por alguna situación, alguna tormenta en la que estemos pasando, o alguna situación, estamos orando y nosotros estamos en una nación que queremos una respuesta, cuando oramos, una respuesta de estilo microondas, que le ponemos, pum, queremos que en ciertos minutos ya esté lista. Bueno, yo me puse a orar y Señor, te doy para el fin de semana que me contestes. O oré esta mañana y quiero que para cuando yo regrese a casa, ese problema se haya desaparecido. Muchas de las pruebas que las que pasamos no es porque es más, el Señor no nos castiga, nos está poniendo a prueba, pero a la misma vez nos está preparando para que nosotros a través de esa prueba nos madurezca y podamos ayudar a alguien más que ocupe esa ayuda. Pero también si nos ponemos a orar y no miramos una respuesta o el Señor está esperando, el Señor te puede contestar 3 cosas: sí, no o todavía no. Y cuando nos dice todavía no o no, entonces nosotros queremos tomar acción por nuestras propias cuentas. Vayan conmigo al Viejo Testamento, en la primera de Samuel, cuando Saulo toma también acciones por sus propias manos. Primera de Samuel, capítulo 13, comenzando en el primer versículo, y dice: Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados. 2,000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gibea de Benjamín. El resto del ejército Saúl lo mandó a los hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Gibea, y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo: que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esta noticia: Saúl ha atacado la guarnición filistea. Así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilboa. Los filisteos también se juntaron. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Eben, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta que estaban en aprietos, pues todo el ejército se había amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron al Jordán para huir el territorio de Gad en Galad. Saúl se había quedado en Gilgal, y todo el ejército de la compañía temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desvanecerse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba a celebrar el sacrificio,
llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado de la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Eres un necio, le replicó Samuel, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no te permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Dicho esto, Samuel se fue a Gilgal, hacia Gibeá de Benjamín. Tomó por sus propias manos, hizo algo que en ese entonces el rey, por mandato del Señor, por la ley del Señor, no podían ofrecer sacrificios. Ese era el trabajo que se le dejaba al sacerdote o al profeta que el Señor había escogido. En este caso no era Saúl. Y él tomó, porque dice, me puse a pensar y miré todo lo que estaba pasando. O sea que se atemoreció. Y me puse a pensar. Nosotros cuando tenemos pensamientos que si no lo llevamos ante el Señor, juegan trucos en nuestra mente, nos hacen pensar y hacer cosas que no están bien. Y Saúl tomó acción por sus propias manos sin esperar, haciendo primeramente desobedecer a Dios, porque el profeta le había dicho: espérate hasta que yo llegue. Se desesperó y no hizo caso. También ofreció sacrificio cuando esa no era su responsabilidad de ofrecer sacrificio. Y él, siendo el líder de este ejército, de esta nación, les estaba dando un ejemplo al resto de la nación, al resto de su ejército, porque su acción, él no dijo nada hasta que estaba en este momento, pero su acción, su carácter, de manera que estaba actuando, el resto de la nación lo miraron, y por eso es que les dio miedo y se dispersaron. Cuando ciertas cosas, nosotros como padres, cabeza del hogar, tenemos ciertas responsabilidades, y cuando nosotros fallamos, el resto de nuestra familia también lo nota, es evidente. Y si hacemos cosas sin consultar al Señor, también nos metemos en problemas. En una iglesia que está en Chicago, muchos tal vez ustedes conocen de Moody Institute. El pastor en ese entonces, Harry Einstein, vino otro pastor que estaba cerca de allí, pidiéndole, y le dijo: ayúdame o ponte a orar por mí, porque yo tengo un carácter muy, muy fuerte, no tengo paciencia cuando la gente viene a orar conmigo y soy muy fuerte, muy directo con ellos. Y el pastor le dijo: ok, sí, oro por ti, siéntate. Y empezó a orar y le dijo: Señor, mándale pruebas, ponlo en situaciones que estén fuertes, muy difíciles para él. Y volteé al otro pastor y le dije: no, te pedí que oraras por mí. Sí, porque si te ponen las pruebas, si te mandan situaciones difíciles, el Señor te va a enseñar cómo ser maduro en esta situación.
Así es que cuando nosotros estemos orando, Señor, dame paciencia, ok, te voy a enseñar cómo tener paciencia. Señor, hazme más como tu hijo, ok, ¿qué es lo que pasó con mi hijo? Te voy a hacer más como mi hijo. Las tentaciones, las humillaciones, las pruebas, también la vas a pasar como fue mi hijo. Siguiente versículo. Ahora, si alguno, versículo 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Hace como 5 años más o menos, 5 años más o menos, hay una foto ahí que tiene la fecha. Fuimos a un retiro de hombres, pero al final de ese retiro fuimos también a pescar en la bahía. Yo nunca he ido en un barco, nunca he ido en una lancha, nunca, hasta ese día. Y todo estaba bien hasta que otras personas que iban ahí, nosotros no, nosotros somos bien santos. Empezaron a fumar y empezaron a tomar, y el olor y la combinación de la marea me hizo que me vomitara. Pero por la razón que yo me vomité, empezaron a agarrar pescados. O sea que sirvió de carnada. Y ahí está la foto para comprobarlo. Y también tenemos fotos de lo que pudieron pescar. Pero esas olas, la marea aventaba el pequeño barco, no estaba muy grande, suficiente para, creo que éramos 20 personas, suficiente para que nos aventara de un lado para otro. Y no estábamos muy adentro del mar, sino que estamos ahí cerca de la bahía. Y la palabra dice, si a alguien le falta sabiduría, y con el concepto de decir, y te va a faltar sabiduría, pídesela al Señor. Pero sin dudar, antes de llegar yo a este versículo, antes de yo estudiarlo aquí, yo oraba, Señor, dame sabiduría, pero oraba como una temor, por decir, como con vergüenza, decirle, Señor, dame sabiduría, como humildemente, sin en realidad pedírselo con confianza. Le pedía hasta llegar aquí sin dudar. Pídasela sin dudar. Cuando llegué a esta parte, entendí, Él te va a dar porque tiene en abundancia. Él te la quiere dar. Aunque una vez ya nosotros, teniendo sabiduría del Señor, y dice también en Escrituras que una vez que tengamos tanta sabiduría, esa misma sabiduría nos va a quebrantar nuestro corazón por las cosas que vamos a ver, por las cosas que vamos a ver que están incorrectas en el mundo. Y no nomás en el mundo, sino también en nuestras propias iglesias, en nuestras propias familias. Nos va a quebrantar ese corazón. Pero esa sabiduría que nos da está en abundancia, nos las quiere dar. Hay una historia que se cuenta de que estaba un pastor y un doctor que eran amigos, se fueron a jugar golf. Mientras estaban en el campo, empezó a llover. Y el doctor, inteligente, el doctor dice, está lloviendo, ¿qué hacemos? Y el pastor, lleno de sabiduría, le dijo, pues hay que quitarnos de la lluvia. O sea, la sabiduría te dice, está lloviendo. Perdón, la inteligencia te dice, está lloviendo. La sabiduría dice, está lloviendo, quítate de la lluvia. Y esa es la sabiduría
Porque dice Santiago, pídanle esa sabiduría al Señor. El simplemente saber no es lo mismo que hacer. En el servicio anterior di una descripción de que tenemos unos compañeros que son mecánicos en diferentes congregaciones. Y hay uno de ellos que el simplemente tocar el aceite que está goteando del vehículo, lo prueba y te dice, ese es de transmisión, o ese es del motor, Powerstream, lo que sea. Y te dice, está goteando por este lado, sin estar él presente ahí. Tenemos otro compañero que también es mecánico, estudió un poco, pero él, ahora porque los carros ya están más modernos, su sabiduría que tiene la ha podido implementar en lo moderno. Hay muchos que van a la escuela para tener esta diploma, para tener esta sabiduría, pero simplemente el tener la sabiduría sin ponerse en práctica es en realidad no conocer la sabiduría. Así es que estas personas, lo que dice Santiago, esta sabiduría que te da el Señor es para que tú mismo la pongas en acción, no simplemente que la sepas. Igual como la palabra dice, el simple hecho de saber esta palabra no es suficiente. Ponla en práctica. Después Santiago nos dice lo mismo. Ponla en práctica. Versículo 7. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Y el rico de su humilde condición, el rico pasará como la flor del campo. Nosotros conocemos la historia de Jonah y sabemos que él estuvo en este barco donde él no directamente trajo problemas a estas personas, pero porque él estaba siendo desobediente a la palabra del Señor, sus acciones, su pecado involucró a todas estas otras personas. Y no hasta que él tomó responsabilidad, que fue cuando el Señor lo dejó, o dejó más bien a los sailors que estaban ahí. Pero porque él estaba huyendo de lo que el Señor le estaba diciendo, desobedeciendo, pecando contra el Señor, su pecado involucró a otras personas. Y es lo que ocurre con nuestro pecado. Nuestro pecado no nomás nos afecta a nosotros directamente y se extiende más allá de que simplemente la persona que está enseguida de ustedes, y puede afectar hasta todavía mucho más allá de lo que no pensamos. Recientemente, tristemente, pasamos por algo similar y hasta este momento estamos viendo los efectos que fuera de esta iglesia todavía sigue y se mira ese pecado, las consecuencias, los efectos de otras personas fuera, entre otras iglesias también. Así es que ese pecado, esa desobediencia no simplemente nos afecta a nosotros directamente, sino afecta mucho más. Es como cuando uno agarra el virus de la gripa. No nomás le afecta a uno porque va uno a la escuela, va uno al trabajo y ese se desparrama, y luego la siguiente persona y la siguiente persona, hasta que no uno mismo toma responsabilidad de su propio pecado. Ok, Señor, perdóname, ¿qué quieres que haga? Tomo medicina para que se me quite esa gripa y se quite ese virus. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Y ahora, una vez que el Señor te conteste, esa sabiduría te la va a dar a ti para que tú la pongas en práctica.
Así es que Jonah tuvo esa oportunidad. Obvio que después sabemos que sí lo obedece al Señor. Cuando nosotros pedimos esa sabiduría, cuando nosotros pedimos o el Señor nos está hablando, cuando venimos orando hacia Él, el Señor, Dios, no se molesta porque oremos. Es más, Él desea que nosotros oremos tanto y tanto. No está como decir, que no acabas de venir ante mí hace 5 minutos, ya estás aquí otra vez. No le dice al ángel Gabriel, tráeme un palo para que entienda este. No dice eso. Sino simplemente, ok, ven. Proverbios 3:5 dice, confíen en el Señor con todo su corazón, entregándose hacia Él, para que Él haga nuestras sendas rectas, derechas. Fuera de su sabiduría, fuera de Él, vamos a tener sendas que nosotros creemos que están bien, todas chuecas, por piedras, pasar por piedras o agujeros, pero estando con Él, pidiéndole la sabiduría, Señor, ¿qué quieres que lo que haga? Y obedeciendo, no simplemente dame la sabiduría, porque nos va a decir cosas que nosotros no queramos. Así es que dice, yendo para atrás al versículo anterior, donde dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas. En la versión de J.B. Phillips del Nuevo Testamento, dice que el hombre o la mujer que tenga una lealtad dividida revelará o será visto lo que en realidad está en él. Así es que si nosotros nos estamos sometiendo a Él o entregando completamente a Él como un sacrificio de holocausto, completamente nos va a cambiar a su manera. Si nosotros nos ponemos a orar y el Señor nos está contestando y no nos gusta lo que nos está diciendo, tenemos dos opciones. Y esto lo cubrimos el miércoles pasado en Nehemías, donde Esther tuvo la opción de ser bendecida o dejar su lugar para que alguien más fuese bendecido, porque el Señor le dijo algo que a ella no le gustaba o que más bien tuvo temor de hacer. Así es que nosotros, al ponernos a orar, el Señor nos va a decir algo que no nos va a gustar o que nos va a dar miedo o que no hace sentido. Pero si el Señor nos está poniendo eso en nuestro corazón o nos está diciendo, haz esto, ustedes, nosotros tenemos la opción de ser bendecidos o dejarle esa bendición a alguien más. Yo prefiero que me bendizca a mi Señor. Oremos.